Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bienvenidos y bienvenidas al curso sobre la interpretación de los sueños. Esta es la clase 11. Nos quedan 3 clases que vamos a ver si nos da tiempo a dar todos los temas que teníamos previstos o si no, a ver cómo hacemos para ver esos temas que falten. Hoy entramos dentro de un nuevo apartado, dentro de la interpretación de los sueños. Aquí Freud cierra el capítulo del trabajo del sueño, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, donde nos ha explicado, primero partió de la hipótesis, de la tesis, de que el sueño tiene sentido, era la primera tesis, ¿no? Y después pasó a completarla diciendo, el sueño tiene sentido. Y ese sentido, una vez después de ser interpretado el sueño, se nos revela como una realización de deseos, ¿no? Y nos ha estado explicando cuáles son los mecanismos por los cuales el sueño consigue expresar una realización de deseos sin que la conciencia se entere de nada, ¿no? Deformándolo, disfrazándolo, etc. Y acabábamos diciendo entonces la primera definición de inconsciente que nos daba Freud hasta ahora. El inconsciente no juzga, no calcula, solo le interesa transformar. Y ahora abre un nuevo apartado, que es el de psicología de los procesos oníricos, ¿vale? Donde ahora lo que le va a interesar a Freud es decir, bueno, vale, sí, hemos visto cómo se produce un sueño, cuál es el trabajo de un sueño, pero eso, ¿dónde se realiza? ¿En qué aparato psíquico? Porque claro, eso no se realiza, eso se realiza en un marco, ¿no? Y entonces es cuando Freud ahora nos va a hablar del aparato psíquico y de su funcionamiento. Buenos días, mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y os acompaño en este curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud con el ánimo de difundir el psicoanálisis y difundir el conocimiento de cómo funciona nuestro aparato psíquico, nuestra mente. Tiene que empujar. Sí. ¿Puedes? Un segundo. Ahora, abre aquí también arriba para que vean. Muy bien, entonces, se va a hacer unas primeras preguntas aquí Freud, ¿no? Porque decíamos, ahora ya le interesa generalizar. Nos ha explicado cómo se produce un sueño, pero ahora le interesa generalizar para explicar cómo funciona nuestro psiquismo, cuáles son los procesos psíquicos. Buenos días. Porque ese mismo proceso que nos explica la producción de un sueño, también nos explica cómo se producen los síntomas y cómo se producen las enfermedades psíquicas, ¿no? Entonces, se pregunta Freud, ¿qué hay en el inconsciente? Lo primero. ¿Cuál es el campo donde el sueño se realiza como una realización de deseos? ¿En qué campo trabaja? ¿No? ¿Cuáles son las fuerzas que se ponen en movimiento para que sea posible esta realización de deseos? ¿Cómo es posible la inversión de la percepción en una alucinación? Porque el sueño es un producto alucinatorio, como si alucináramos mientras dormimos, ¿no? Lo único que cuando despertamos nosotros sabemos que ha sido un sueño, no pensamos que ha sido una realidad, mientras que en la alucinación la persona que alucina, ¿no?, confunde la alucinación con la realidad. Bueno, y alucinaciones todos tenemos alguna en algún momento, ¿vale? Uno ve a una persona, piensa, alucina que ve a una persona o una palabra o que le llaman, ¿no? Eso son alucinaciones. La alucinación ya se confunde, la alucinación con la realidad, como vamos a ver en la próxima clase, que vamos a ver la regresión. Hoy vamos a ver el olvido de los sueños. ¿Cuáles son las transformaciones que ha debido sufrir el producto psíquico para parecer realizado alucinatoriamente en lugar de haberse abierto una compuerta hacia la motilidad o hacia el síntoma? Entonces ahora se hace Freud esas preguntas. ¿Por qué
¿Por qué? Sueña. El soñante sueña en vez de tener una alucinación o en vez de abrirse las puertas a la motilidad, como pasa, por ejemplo, en el sonambulismo, que uno camina, ¿no? Se levanta y camina. Las personas que eso dicen que sí. Claro, está dormido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se produce el sueño? ¿En qué límites? Y entonces Freud recurre a algo que él ya venía manejando desde 1895, antes de escribir La interpretación de los sueños. Él ya había escrito el proyecto de una psicología, donde había definido el campo del aparato psíquico. Había dicho, todo esto, él en aquel momento intentaba buscar las bases biológicas de lo psíquico. Era neurólogo, médico neurólogo, entonces buscaba lo psíquico en las neuronas, en el cerebro. Claro, entonces hizo todo un estudio que si las neuronas X, las neuronas Y, la comunicación interneuronal, pero al final se dio cuenta, él estaba acostumbrado a eso, empezó investigando con ranas, en los cerebros de pececitos y todo eso, como un neurólogo en el laboratorio, ¿no? Pero se dio cuenta que el psiquismo humano no estaba en el cerebro, que el psiquismo humano tiene otras leyes que no son las de la biología, sino que son las leyes psíquicas, no biológicas, ¿no? Y ahí fue cuando formuló la interpretación de los sueños, cuando escribió la interpretación de los sueños, pero él ya tenía hecha esa investigación, él ya había trabajado buscando las bases biológicas de lo psíquico y se dio cuenta de que no, tiró el trabajo a la basura. El proyecto de una psicología, que se tradujo al español como proyecto de una psicología para neurólogos, ese trabajo lo tiró, luego lo rescató Marie Bonaparte, fue la que lo rescató y la que ha hecho que pasase a la historia, y ahora lo estudiamos, el proyecto de una psicología. Estudiamos primero la interpretación de los sueños para poder leer el proyecto de una psicología, para ver dónde Freud ya estaba buscando, él estaba buscando, estaba intentando ver dónde estaba lo psíquico, ¿no? Y concluyó, lo psíquico no está en el cerebro. Lo psíquico tiene que ver con otras leyes, tiene que ver con las leyes del lenguaje, que es lo que nos hace humanos, ¿no? Diferentes a los animales, que nosotros hablamos. Pero lo que va a rescatar para la interpretación de los sueños es el concepto de aparato psíquico. Es decir, todo lo que hemos estado hablando de los sueños, de que el sueño a partir de un deseo inconsciente va a realizar una serie de operaciones psíquicas inconscientes de condensación, desplazamiento, cuidado de la representabilidad, elaboración secundaria, y va a dar lugar a un producto psíquico que es el sueño manifiesto, el que nosotros recordamos, pero que ya está disfrazado, deformado, para que la conciencia no se entere de nada. Entonces dice Freud, todo este proceso se va a realizar en el marco del aparato psíquico, en los límites del aparato psíquico. Y además ese aparato psíquico está sobredeterminado. Esto quiere decir que todo lo que pasa dentro de ese marco del aparato psíquico está determinado por el concepto inconsciente. Es decir, que el que manda dentro de esos límites de aparato psíquico es el inconsciente. Y todo lo que pasa dentro de ese límite del aparato psíquico es efecto del inconsciente, ¿no? Es decir, el concepto central en la teoría del psicoanálisis es el concepto de inconsciente, y todos los demás conceptos, la conciencia, la censura, la represión, la resistencia, todos los demás conceptos se articulan de una manera invariable con el concepto de inconsciente. Todos tienen relación con el concepto de inconsciente, pero están articulados desde el concepto de inconsciente. Es el objeto de estudio central, el concepto teórico central del psicoanálisis. Y es, digamos, el que manda dentro de ese campo de todo lo que acontece en el psiquismo, ¿vale? Tanto es así que la conciencia para el psicoanálisis no es la conciencia positivista, ni la conciencia de Schopenhauer, ni la conciencia de Platón, ¿no? Igual que el inconsciente tampoco. El inconsciente, aunque antes se haya hablado del inconsciente en la filosofía o en otros campos de estudio, no es el inconsciente freudiano, no es el inconsciente que se produce en la interpretación de los sueños. Y la conciencia lo mismo, la conciencia
en la interpretación de los sueños es una conciencia particular, porque todo lo que pasa en la conciencia ya es un producto del inconsciente. Es decir, que la conciencia es un órgano perceptual, es un órgano que percibe hacia el exterior los estímulos que llegan desde el exterior, yo sé, un golpe, ¿no? Eso lo hemos percibido a través de la conciencia. Mis palabras la estáis percibiendo a través de vuestra conciencia, ¿vale? Entonces percibe hacia el exterior, pero también percibe hacia el interior. Un recuerdo, cuando tenemos un recuerdo, lo que hacemos es pasar del preconsciente la información que estaría, digamos, ahí almacenada en nuestro preconsciente. Nosotros hacemos un pequeño esfuerzo de atención a ver qué comí ayer. Y entonces lo que hacemos es pasar esa información del preconsciente a la conciencia. En la conciencia está unos segundos, unos minutos, esa información, el tiempo justo que la necesitamos. Pero cuando dejamos de necesitar esa información, desaparece de la conciencia y vuelve al preconsciente. Porque la conciencia, como es un órgano perceptual, tiene que estar libre para que sigan entrando las percepciones al aparato psíquico. Si la información se quedase en la conciencia, permanentemente se bloquearía la entrada de información, tanto del exterior como del interior. Entonces en la conciencia está un tiempo muy breve y vuelve de nuevo a apagarse, digamos, almacenarse en el preconsciente. Es un órgano para la percepción. Entonces todo lo que llega a nuestra conciencia, como el sueño manifiesto que nosotros recordamos, ya está disfrazado, ya está deformado. Es como un reflejo del inconsciente. Lo que llega a la conciencia son reflejos del inconsciente. Porque lo que escucháis, por ejemplo, cada una de lo que yo digo, es diferente. Cada una lo interpretamos de una forma. Claro, no escucháis lo mismo. Si yo después de la clase digo, a ver, ¿qué ha escuchado cada una cuenta una historia distinta. ¿Y eso por qué es? Porque es desde el inconsciente que percibimos. Porque es desde nuestro interés, desde nuestro deseo, desde lo que nos toca a cada uno, que escuchamos, ¿no? A cada uno le llega lo que tiene que ver contigo de alguna manera, lo que está hablando de ti o de alguna cosa en la que tú estás interesado. Si no, ni lo escuchas. Claro. Entonces, la conciencia va a ser ya un producto del inconsciente. Y el preconsciente también es un producto del inconsciente. Lo que manda es el inconsciente, ¿no? El que deforma, el que manda. Y el inconsciente ya hemos dicho que tiene que ver con el inconsciente reprimido en el psicoanálisis, porque hay otros inconscientes de los que no se ocupa el psicoanálisis. Es decir, el inconsciente es muy amplio y desconocido, ¿no? Del que se ocupa el psicoanálisis es el inconsciente reprimido, que es el que tiene que ver con esos deseos infantiles, sexuales que hemos tenido que reprimir para hacernos sujetos sociales, sujetos humanos, para humanizarnos, ¿no? Y que esa represión de esos instintos infantiles que habíamos visto, pues los deseos incestuosos, los hostiles, que es necesario para humanizarnos, también debido a esa represión y a las contradicciones que se producen en el aparato psíquico, se produce la enfermedad mental, ¿no? Cualquiera, desde la neurosis más leve hasta la psicosis más grave. Y muchas de las enfermedades orgánicas también tienen que ver. Entonces por eso hay sujetos que cuando tienen alucinaciones y expresan esas cosas que tú dices, ¿cómo puede esta persona haber hecho esto o hacer? Y es por eso. Claro. Las alucinaciones que tienen. Claro, la clase próxima vamos a hablar de la alucinación, cómo se produce, ¿no? Pero la alucinación o el delirio, cuando una persona empieza a delirar, ¿no? En psicoanálisis lo escuchamos como si fuera un sueño. Porque realmente es un producto como el sueño que ha llegado a la conciencia, que no tiene lógica, que es absurdo, que cualquiera le oye y le dice, este está loco, hay que encerrar, ¿no? Te pilla un psiquiatra y te encierra en el manicomio. Pero el psicoanálisis no, porque el psicoanálisis sabe que eso es el contenido manifiesto y que tiene algo de verdad, pero hay que interpretarlo. Claro, es un producto, igual que un sueño,
manifiesto es un producto deformado, disfrazado, que tiene un sentido, pero hay que hacer una interpretación. Y ahí se va deshaciendo el síntoma a medida que vamos interpretando el sentido que tiene, ¿no? Por eso en psicoanálisis una persona no es un loco o un psicótico, no, es una persona en análisis. Y a medida que se va psicoanalizando van siendo innecesarios esos síntomas, se va curando y se va transformando. Porque esos síntomas han sido por algo, son por algo. Se han producido como el resultado de un conflicto psíquico, son un intento de solución. Claro, nosotros no nos lo explicamos, decimos, ¿cómo esa persona puede hacer esas cosas? Claro. Eso es imposible. Pero es posible porque el aparato psíquico es complejo y en esa contradicción permanente que tiene entre los deseos inconscientes y la conciencia puede dar resultado, igual que produce un sueño, que digamos que es un síntoma que todo el mundo tiene, soñar, pero Freud lo llega a llamar síntoma porque es un producto de esa contradicción del aparato psíquico que está partido en dos. Pues igual que produce un síntoma, un sueño produce un síntoma. Más o menos grave, ya es una cosa de cantidad, ya depende de la cantidad del uso de los mecanismos psíquicos, ¿vale? Pero el psicoanálisis lo que va a permitir es regular las cantidades y entonces se va regulando la máquina, digamos, ¿no? Te va apretando un tornillito por aquí, otro por acá, tú hablando haces que la energía psíquica se vaya distribuyendo por el aparato psíquico y así van remitiendo los síntomas y además esa persona se transforma en el sentido de que para la próxima vez ya no le va a ser necesario enfermar, sino que va a poder resolver de otra manera. Por lo menos hablando en su psicoanálisis, que ya es una manera alternativa a la enfermedad. ¿Vale? ¿Veis? Es una manera diferente de pensar el psicoanálisis, de pensar la enfermedad, de pensar la salud, de pensar el tratamiento y además que cura y que transforma completamente a la persona porque hay restitución ad integrum, se restituye totalmente, aunque sea la enfermedad psíquica más grave que os imaginéis, la persona se puede restituir totalmente, si quiere, claro, ¿no? Eso sí, siempre hay que contar con el deseo y con la voluntad y la participación de la persona, no es algo... Porque estáis estudiando mucho, lo mismo los médicos que todos, y por eso se va avanzando en todas las enfermedades. Exactamente, claro, la ciencia... Antes no se sabían muchas cosas que hoy se saben. Claro, la ciencia sigue avanzando y avanzando y avanzando, sigue su propio camino, su camino y además es imparable, tiene su vida propia, ¿no? Nosotros vamos muriendo, ¿no? Los humanos que tenemos la vida limitada, pero la ciencia es como la escritura, ya queda ahí. Queda ahí para el que viene. Para el que Pero viene. va avanzando tanto y por Exactamente. eso se va viviendo más. Claro. Y vais sabiendo más de las enfermedades. Exactamente, exactamente. Es así. Es así, es así. Y vamos, porque nos lo transmitéis a, Claro. a los demás para Claro. ir como un poco perfeccionándonos. Claro, y para que cada uno sepa también en sí mismo pues, cómo tiene que trabajar, cómo tiene que cuidarse, ¿no? Porque esto que decimos sí es para la humanidad y ha conseguido, por ejemplo, en el siglo XX se duplicó la esperanza de vida. De 45 50 años que era en el siglo XIX a 95, 100 que es ahora en el siglo XXI, ¿no? Eso fue un salto en el siglo XX. El psicoanálisis se produjo en 1900, recién comenzaba el siglo XX. Y el psicoanálisis y la medicina han conseguido que se duplique la esperanza de vida. Claro, pero luego eso lo tenemos que hacer cada uno nosotros. Cuidarnos para que esa esperanza de vida máxima conseguirla cada uno de nosotros. Claro. A ver, por aquí tenemos comentarios. Tenemos a Antonio Zamorano, nos está viendo y dice: buenos días, Virginia. Con lo interesante que son estas cosas, no entiendo por qué te va tan poca gente. Estaré en pendiente del Sálvame o del fútbol, que parece ser más importante. Un saludo. Toda la razón tiene. Bueno, tranquilos, ya conseguiremos tener la televisión y tener millones de espectadores. Galicia Montezuma, hola, saludándola desde México. Como es de madrugada, veré la repetición. Gracias. Muy bien, Galicia. Bueno, estas son cosas que no siempre interesan a los medios, a los poderosos, difundir. Claro.
porque, claro, también mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la inteligencia de la gente, y no interesa, ¿no? Bueno, todos sabemos ya cómo funciona el mundo, pero... Nos toman por ignorantes y tontos, pero no somos. Claro, exactamente. Pero claro, tenemos que pasar por ello. Claro, bueno, pero por eso, que depende de nosotros y del trabajo que hagamos nosotros, depende que nos engañen, que no nos engañen, que uno se deje engañar, porque ya el psicoanálisis también dice eso, ¿no? Que no es que te engañen, que uno de alguna manera también es cómplice, se deja engañar, ¿no? Pues se deja engañar por la conciencia, por las ilusiones, por los disfraces que produce la conciencia, pero como ya nosotros sabemos que además de la conciencia está el inconsciente y que el aparato psíquico es complejo y que funciona debido a esa complejidad, eso es lo que nos hace sutiles, nos hace humanos, nos hace diferentes de los animales, ¿no? El aparato psíquico. Y bueno, pues entonces es mejor conocerse, autoconocimiento y autotransformación produce el psicoanálisis. Porque así uno va pudiendo lo mejor para sí mismo, ¿no? Lo más conveniente para uno. Entonces, a partir de ahora, en este apartado de la psicología de los procesos oníricos, Freud nos va a explicar cómo funciona el aparato psíquico. Esto que hemos visto en los sueños lo va a generalizar para mostrarnos cómo funciona nuestro psiquismo. Y va a sentar las bases ahora en 1900 para lo que después en 1923 va a ser la definición definitiva del aparato psíquico o la segunda tópica freudiana, que es cuando escribe el yo y el ello. El yo y el ello. Aquí, en 1900, la primera tópica, él divide el aparato psíquico en inconsciente, preconsciente, conciencia. Eran las tres instancias, ¿no? Inconsciente, que eso es, digamos, está aquí la barra de la represión. Esto no puede pasar aquí tal cual, sino que se tiene que deformar, se tiene que disfrazar para poder pasar. El preconsciente, que son las ideas latentes, eso que haciendo un pequeño esfuerzo de atención lo podemos pasar a la conciencia. Y la conciencia, donde está la información, hemos dicho un tiempo muy limitado porque si no se colapsaría. Es un órgano perceptual. Vale, pues en 1923 Freud va a establecer la segunda tópica, donde ya no es inconsciente, preconsciente, conciencia, sino que ya van a ser yo, ello, super yo y la realidad exterior. Y además, el ello es inconsciente, el yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente, y el super yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente. De tal manera que puede haber relaciones intersistémicas y relaciones intrasistémicas. Es decir, el yo se puede relacionar con el super yo, el yo se relaciona con el ello, pero también el yo se puede relacionar su parte consciente con su parte inconsciente. Es decir, se complejiza el aparato psíquico. Con respecto a esto, os recomiendo que en el canal de YouTube hay un curso que hicimos el año pasado sobre el yo y el ello. Si lo queréis hacer, es genial, ese texto es genial en Freud, y además estudiamos tanto. Para hacer ese curso utilizamos los textos de Freud y utilizamos los textos de Menasa. Es un curso que está muy bien. Está en el canal de YouTube, lo podéis encontrar en la lista de reproducción como el yo y el ello. Fue más allá del principio del placer y el yo y el ello hicimos también. Y ahí se explica cómo funciona el aparato psíquico y toda su complejidad. Pero Freud sienta las bases aquí, en 1900, en la interpretación de los sueños, y nos va a dar la primera explicación del aparato psíquico, que es lo que vamos a ver en estos días, ¿vale? Entonces empieza el apartado con un sueño que dice: me ha contado una paciente un sueño que a su vez ella había escuchado en una conferencia, y ahora como me vienen todos los pacientes contando sueños, como él estaba estudiando esto, pues todo el mundo le escribían desde diferentes partes del mundo, le contaban los sueños, ¿no? Ella se hizo muy famoso Freud durante su vida, le conocían en todas partes del mundo, ¿no? Y dice, y esta paciente que escuchó sueño en una conferencia, después ella fue y lo soñó también, dice, como para ver, porque le había impactado mucho, y se lo contó a Freud. Y el sueño es el siguiente, dice: un individuo había pasado varios días sin un instante de reposo
a la cabecera del lecho de su hijo, gravemente enfermo. Entonces murió el niño y muerto el niño se acostó el padre en una habitación contigua a esa habitación donde estaba el niño muerto, el cadáver, ¿no? Y dejó abierta la puerta, ¿no? Con lo cual se quedó durmiendo y él veía el resplandor de los cirios en su habitación. Entonces dejó a un amigo suyo, anciano, cuidando velando el cadáver mientras él se iba a dormir. Entonces estuvo unas horas durmiendo y soñó, en el sueño soñaba que su hijo se acercaba a él, la cama, le tocaba el brazo y le murmuraba al oído, como con un tono de reproche: «Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?». Y entonces a estas palabras él se despierta, sobresaltado, y observa un resplandor de la habitación raro, corre hacia la habitación y encuentra que el anciano que estaba velando el cadáver se había dormido y que uno de los cirios había caído dentro donde estaba el niño, del féretro, y estaba ardiendo una manga de la mortaja, ¿no? Claro, entonces ahí dice uno: ¡wow! ¿No? Mira el sueño que hizo el Señor. Ajá. Un sueño real, porque... Claro, un sueño que... Se despierta, pero ¿se despierta de verdad o se despierta en el sueño? No. Él sueña eso, que el niño se acerca y le dice: «Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?». Entonces él se despierta y ve el resplandor de la habitación de al lado, va y que se había caído un... Era un sueño que había incorporado un estímulo real y había hecho ese sueño, ¿no? Claro, dice Freud, el contenido de este sueño está sobredeterminado, como hemos dicho, ¿no? Es decir, es el inconsciente quien está sobredeterminando todo lo que aparece en el sueño, todos los contenidos, las frases, la manera en que se expresa, se representa el sueño, todo. Dice, por ejemplo, las palabras que el niño pronuncia podrían haber sido palabras que hubiera pronunciado en la vida real, ¿no? Estoy ardiendo. La queja estoy ardiendo, dice, probablemente el niño la haya dicho, de verdad, porque ya hemos visto que el sueño trabaja con materiales, con frases que hemos oído, con frases que hemos pronunciado, con frases que hemos leído, con palabras que, ¿no? Que hemos vivido. Y entonces, dice, probablemente el niño en algún momento de la enfermedad, por la fiebre o algo, hubiera dicho en la vida real, estoy ardiendo, ¿no? Y no lo ves, padre, no lo ves. También eso, dice Freud, seguramente que proviene de alguna situación de la vida real que ignoramos porque no le hemos preguntado al Señor, sino que nos lo había contado otra señora que había ido a una conferencia y ha escuchado el sueño. Entonces no tenemos la asociación libre del soñante, ¿no? Como es la técnica del psicoanálisis, que nosotros le hubiéramos pedido, a ver, asocie libremente para poder interpretar el sueño. Pero claro, lo que nos llama la atención, a ver, Galicia Montezuma dice, esto es un gran regalo para mí, ya que dejé mi maestría en psicoanálisis por razones económicas. Estoy con ustedes en curso intensivo, toda la licenciatura en psicología en la Universidad UAM. Nuestro programa giraba en torno al psicoanálisis. Bueno, muy bien, pues me alegro mucho, Galicia, de que te estés beneficiando de estos cursos. Entonces, claro, dice, en vez de en este sueño también vemos que es una realización de deseos. Y además muy poco disfrazado, claramente, hasta donde podemos llegar a hacer la interpretación, porque como decíamos, no tenemos la asociación libre del soñante. Pero la realización de deseos, ¿por qué? Porque en el sueño, o sea, él podría haberse despertado en el acto, ve un reflejo y se despierta y va a la habitación y está ardiendo, pero no. Lo que hizo fue introducir ese estímulo del reflejo en su sueño y con el sueño alargó la vida de su hijo unos segundos más, ¿no? Ahí está la realización de deseos, porque el hijo se levanta, va hacia él, le toca y le habla, padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Entonces,
el sujeto lo que hizo fue un sueño con ese estímulo para realizar el deseo, ¿cuál? Realizar el deseo de que su hijo siguiese vivo, al menos durante esos segundos que duró el sueño, ¿no? Y a la vez también el sueño consiguió su función, que es la de ser un guardián del reposo. También consiguió que el padre, que el Señor durmiera unos minutos más o unos segundos más, que es la función del sueño. Que no nos despertemos, sino que sigamos durmiendo. Porque, como ya hemos dicho, el sueño hace con esa energía psíquica que durante el día es la que nos mueve, es el motor, la pila, el inconsciente, con esa energía psíquica que nos despertaría durante la noche, pero como tenemos que descansar, porque también es una necesidad de nuestro psiquismo y está el deseo del yo, que quiere dormir, quiere descansar, entonces, ¿qué hace el aparato psíquico? Un sueño, un producto alucinatorio, que es como si estuvieras viviendo, como si estuvieras despierto, pero mientras duermes. Y así puedes dormir y puedes descansar. Es el guardián del reposo. Lo que os quería decir antes, que se me ha ido un poco el tema, es que el inconsciente es muy amplio, ¿no? Que el psicoanálisis se ocupa de ese inconsciente sexual, infantil y reprimido. Es su objeto de estudio, que es la causa de la enfermedad mental y de muchas enfermedades físicas también. Pero hay otro inconsciente que el psicoanálisis no estudia, que es muy amplio, que es, por ejemplo, el inconsciente de la telepatía, ¿no? Este inconsciente que es tan desconocido, bueno, que hay otros campos de estudio que lo estudian, que nosotros no nos dedicamos a ello, pero ahí el inconsciente tiene una amplitud, ¿no? Por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que sabéis lo que es, ¿no? Donde desaparecen los barcos, que desaparecen los aviones que pasan por allí, no se sabe, no quedan restos de ellos, no se sabe dónde van. ¿Vale? Sí, hemos escuchado. Bueno, pues se hacen experimentos telepáticos. Se hacen experimentos donde se ve que se pueden comunicar con telepatía. ¿Vale? Pero como digo, eso es nuestro inconsciente, es que nuestro inconsciente es muy poderoso. La mente es muy poderosa, muchísimo. Pero nosotros nos ocupamos del inconsciente reprimido, que también es muy poderoso, tanto que te puede enfermar y tanto que te puede sanar y curar y hacer de ti algo que ni te imaginabas. ¿Vale? Es un gran potencial de energía que hay en nosotros. Menasa dice muchas veces, ¿no? En relación ahora a todos los experimentos estos que se están haciendo con el cerebro, de que una persona se lesiona el cerebro y se ha visto que la capacidad plástica cerebral es tan grande que otra parte del cerebro asume las funciones de esa parte que se ha lesionado, ¿no? El cerebro tiene una plasticidad enorme, ¿no? Se están viendo ahora en todos estos experimentos de plasticidad cerebral. Bueno, pues el psicoanálisis consigue despertar esa parte del cerebro que tenemos dormida sin necesidad de lesionarnos. Es como si despertara un segundo cerebro a nosotros, que es el saber inconsciente, es el inconsciente, que está como dormido cuando uno no se psicoanaliza, ¿no? Está infrautilizado, ¿no? Todo ese potencial. Y en el psicoanálisis lo que se hace es poner en marcha ese potencial, ¿no? Ponerlo, además, donde tú quieres ponerlo, según tu deseo, porque si no, está ahí, pero hace síntomas, hace sueños, hace lapsus, hace celos, hace envidias, pero no está puesto, o sea, es como que uno no lo entiende, no se entiende, a ver, ¿por qué le ha pasado esto? ¿Por qué se ha equivocado? ¿Por qué se ha olvidado algo? No lo entiende, entonces lo atribuye al Alzheimer. Ay, debe ser Alzheimer, debe ser la edad, debe ser... Pero ya todo eso son invenciones, justificaciones que uno se hace para entender por qué le pasan esas cosas, pero realmente tiene que ver con su inconsciente. Lo que pasa es que como no se psicoanaliza, pues no lo puede interpretar. ¿Vale? Bueno. Entonces, el olvido de los sueños. ¿Por qué se olvidan los sueños? Dice Freud, ¿no? Porque hay veces que no nos acordamos de los sueños o que nos acordamos solamente de una parte.
¿no? O de una palabra, o de una cosa muy vaga, muy, ¿no? La mayoría de las veces se olvida. La mayoría de las veces se olvida. Ya no te vuelves a acordar. Claro. Bueno, pues eso es efecto de la censura. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Freud comienza este apartado diciéndonos, claro, que desde diversos sectores se objeta al psicoanálisis. Dice, bueno, pero es que, ¿cuál es la exactitud del conocimiento del psicoanálisis? ¿No? Porque si el sueño, cuando lo recordamos, ya está trastocado también por nuestra memoria, no nos acordamos de todo el sueño, ¿no? Le dicen. Entonces, a ver, ¿cómo puede ser eso una ciencia exacta? Le reprochan a Freud, ¿no? Bueno, le reprochan, o Freud él siempre, cuando estudia, cuando va investigando, siempre se pone en el lugar del que le va a criticar, ¿no? Del que le va a decir, eso no es científico, y así va avanzando toda su investigación. ¿El cerebro envejece? Como todo el... Yo tengo oído que hasta los 25 años las células van creciendo, pero a partir de ahí ya no. O sea que estamos madurando hasta los 21, 25 años y luego las células ya se quedan paradas. O alguien me lo explicó a mí una vez. Mira, las investigaciones médicas sobre el cerebro están avanzando tanto ahora mismo que tendríamos que ir a ver qué dicen hoy acerca del envejecimiento del cerebro, de la muerte neuronal, de la mielinización. Estoy estudiando cada día más. Claro, está avanzando muchísimo. Yo esto hace a lo mejor 30 años, o 40 que me lo dijeron. Es que hemos escuchado tantas cosas como que no empleamos el cerebro como ha estado explicando, que no lo empleamos todo. No, para nada, para nada. Hay una pérdida de potencial en las personas tremenda. El ser humano es capaz de cualquier cosa. Los grandes seres humanos, los grandes hombres de la historia de la humanidad que han hecho cosas increíbles, generalmente han sido uno o dos personas trabajando. Y estudiando. Claro, trabajando, con mucho trabajo. El trabajo es la manera en que el ser humano tiene de transformar el mundo, o de transformar la naturaleza con trabajo, ¿no? Entonces, claro, también es una cultura del fomento del trabajo, lo que habría que fomentar, lo que habría que... Justo en este momento no es esa la que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se limita el potencial de los seres humanos, se adormece, se droga a los seres humanos con medicamentos, con drogas, con... Es que yo creo que es más cómodo darte una pastilla que investigar a ver lo que te pasa. Claro. Y luego el tiempo tampoco... Pero lo que pasa es que las cosas cuando se hacen por comodidad son muy cortita la comodidad, te lleva a lugares muy, muy cortitos, porque todo lo que es la grandeza del ser humano requiere un trabajo. Tiene esfuerzo. Requiere un esfuerzo, un trabajo, una dedicación, un tiempo, y así se hacen las cosas grandes, ¿no? Cuando uno va ahorrando, ¿no? Se va guiando por el principio del placer, que es obtener la satisfacción lo más inmediata posible, con el menor trabajo posible, pues las cosas que se encuentran pues son muy limitadas. El principio del placer, todo principio del placer tiende a reducir la tensión del aparato psíquico, ¿no? A estar tranquilo, y va reduciendo la tensión del aparato psíquico, pero reducción del aparato psíquico a cero es la muerte también. Eso lo digo yo a mi marido. Claro, es que es así. Es que el aparato psíquico, la vida, implica cierta tensión, implica cierta angustia, implica cierto... Eso es el movimiento, ¿no? Porque si no uno... Son las inquietudes de una persona. Claro. Pero los que no tienen inquietudes pasan por la vida como, bueno, yo se voy a morir, bueno, no les importa nada. Claro. Lo entiendo. Le doy cada rejonazo le entro, digo, para espabilarlo. Porque si no, pues eso es a lo que se llega a un Alzheimer o una cosa de ser así. Claro. Me interesa mucho. Es como el esfuerzo de levantarse temprano
Exactamente, tiene su... Tiene su recompensa. Efectivamente. Por eso vamos, yo es que no lo siento. En madrugar no lo siento. Ujú, Porque quiero saber cosas. Cada día quiero saber una cosa más. ujú, muy bien. Ujú, Eso es una asignatura pendiente en la vida, Mm. empezando por la niñez. claro, Debería ya total. estimular al niño. Perdón. Yo Claro. digo que no nos educan para la muerte. Ajá, Yo ahora a mi edad, cada día te vas dando más cuenta. ajá. Que yo creo, yo tengo mi vida pasada y que Dios me dé buena muerte. Bueno, Pero eso no nos educan para la muerte y la tenemos desde que nacemos, ¿no? Exacto, es parte de nuestra vida, Y somos no nos- mortales. Y eso es, y no nos educan para la No, muerte. no, nos educan Que nos para... tenían que educar desde pequeños. Exactamente, Yo pienso así. claro, claro. Tiene relación lo que estabais diciendo además, porque los niños, o sea, desde pequeños lo que nos mueve es la curiosidad, Sí, es lo que y nos el hace, saber. ¿no? El saber, esa curiosidad infantil que tienen los niños, que tiene que ver, en los niños les mueve el saber sobre de dónde vienen los niños, la sexualidad que hacen los papás, cuando duermen juntos, y por qué luego más adelante hay niños y hay niñas, por qué uno tiene, otro no tiene. Toda esa curiosidad, después, cuando se van caminando de adultos, es el mismo motor que después la curiosidad por investigar, por aprender, por saber, por estudiar una carrera, por salir al mundo y querer saber más sobre una especialidad. Es la misma, pero ¿qué pasa? Que a los niños, cuando dicen habría que estimularles, es que se hace lo contrario. Los niños ya vienen estimulados solo porque vienen con esa curiosidad, pero lo que hace es, se les reprime. Claro. Se les reprime la Se les curiosidad. explica desde el primer día. Se les reprime la sexualidad infantil, que es ese querer saber. Y entonces, claro, pues se adormece, se les limita, se les mutila la inteligencia. Y tradicionalmente esto se ha hecho más con las niñas. Más que con Se les mutilaba más la inteligencia porque se le prohibía pensar en todo lo sexual. Y claro, cuando el niño lo que le mueve es eso, si tú le prohíbes pensar, hablar de toda esa cosa de la sexualidad, le estás prohibiendo pensar y hablar en general. Entonces a las niñas se les reprimía más. Ahora, bueno, se sigue haciendo, pero ahora es diferente porque ya llevamos 119 años de psicoanálisis, entonces ya es distinto. Dentro de 2 siglos va a ser todavía más diferente, ¿no? Porque... Yo recuerdo de algún libro que a las niñas no tenían que estudiar, los hijos sí. Ajá, Eso hace años. claro, Ahora ya se va igualando, pero hace años la hija al ama de casa y el niño que estudiaba. Y la madre, pero hace años, claro. Y claro, lo que va cambiando todo. claro, claro. Madre mía. Bueno, si es que a la mujer le dan el alma, se le concede el alma en 1400 y pico, en el Concilio de Trento. Hasta ese momento la mujer no tenía alma. Y hasta el 2030 no se pudo votar. Y lo que vamos adelantando. Pero madre mía. Perdón porque he cortado la clase. Por mis compañeras. Por hablar. Denos la clase, por favor. No, si esto hace a la clase, ¿no? O sea, Porque vuestras tiene preguntas, relación- claro, Tiene están... relación de lo que nos está contando. La inteligencia es grupal. Claro. Siempre es entre las personas la inteligencia, ¿no? Cuando te rodeas de gente inteligente eres inteligente. Cuando te rodeas de gente poco inteligente eres poco inteligente. Aprenden de ti. Claro, porque es en las palabras, es en las frases que se produce algo que no es ni tuyo, ni mío, ni de nadie, es una producción, ¿no? Entonces, todas estas preguntas hacen al tema, porque están sobredeterminadas, aunque nos creamos que no. Es lo que nos está explicando aquí Freud, hay una sobredeterminación inconsciente. Si se producen estas preguntas es porque están sobredeterminadas. A lo que está contando. Claro, es como lo que veíamos el otro día, cuando alguien te dice, a ver, di un número en voz alta, y se te ocurre un número y dices el primero, es por algo ese número, no es casual. Si empezamos a hablar y uno explica, como dice nuestra compi el otro día, empezamos a ver que tenía que ver, que era el 5, porque tenía que ver con el cumpleaños, el día que nació su hija, el día no sé qué. Y si seguimos investigando, llegamos a una cosa que a ella le implica realmente, que tiene que ver con ella y que le ocupa en su suceder psíquico.
y que tiene que ver con su inconsciente. ¿Ves? El que manda es el inconsciente. El que nos maneja sin que nosotros lo sepamos es nuestro inconsciente, ¿no? Nosotros creemos que controlamos, que somos nosotros los que decidimos, somos nosotras las que elegimos al marido, que somos nosotras las que... No, fue nuestro inconsciente, fue tu inconsciente el que eligió a tu marido, no tú. Bueno, el inconsciente es parte de tu psiquismo, pero fue una elección inconsciente, quiero decir, ¿no? Que uno luego dice, no, lo elegí porque era muy guapo, o porque me regalaba flores el día de mi cumpleaños, o lo que sea, pero no, fue una decisión inconsciente, ni siquiera sabes por qué. Hubo algo que te recordó a tu padre, a tu madre, o justo lo contrario, de tu padre, de tu madre, o algo de lo que tú querías ser, o de lo que fuiste, pero inconsciente, ¿no? Pero así con todo, es nuestro inconsciente el que determina, el que sobredetermina sobre nuestras acciones, sobre nuestras no acciones, sobre lo que decimos, lo que no decimos, cuándo lo decimos, cuándo no lo decimos, si nos enfermamos, no nos enfermamos. Todo tiene que ver con nuestro inconsciente. Entonces, a Freud le criticaban eso, pero vamos a ver. Entonces, si la persona cuando cuenta el sueño ya se ha olvidado de la mitad del sueño o de ciertos fragmentos, ¿cómo va a ser eso una ciencia? ¿No? ¿Cómo va a ser? Entonces, claro, aquí Freud dice, porque nosotros trabajamos un nuevo nivel de objetividad. Lo psíquico no trabaja con el sueño soñado. El sueño soñado no podemos saber cuál es, no podemos abrirle la cabeza al soñante mientras sueña. Lo que nosotros trabajamos es con el sueño contado, ¿no? El sueño que cuenta uno, que recuerda uno. Y ya sabemos que está deformado el sueño contado. Ya sabemos que después cuando lo cuenta le da, porque vimos la elaboración secundaria, le da el que lo cuenta le da como una historieta de película, ¿no? Una primera interpretación que hace y añade cosas, llena lagunas, pone conectores, eso ya lo sabemos. Pero esa transformación que hace uno, esa modificación cuando cuenta el sueño, no es nada comparada con la transformación que hace el sueño para pasar del deseo inconsciente al preconsciente. Aquí es donde verdaderamente se produce toda la transformación, una transmutación total de los valores psíquicos, dice Freud. Total, ha habido aquí condensación, desplazamiento de tal manera que si era una cosa así, ha cambiado completamente para pasar aquí. Por eso tenemos que interpretarlo. Porque asociando libremente uno, hablando del sueño, solamente llegaría a este nivel, al preconsciente, pero no al inconsciente. El inconsciente es siempre por interpretación. Hay que interpretarlo en psicoanálisis. Si no, no podemos, es imposible porque está aquí la represión. No se puede acceder al inconsciente si no es por interpretación. Y para interpretarlo ya necesitamos una ciencia, una disciplina, una teoría, que es la teoría del psicoanálisis. ¿Vale? Dice Freud, los rasgos... abierto. A ver, es que están abajo. Los rasgos, no debemos dejar pasar los rasgos insignificantes del sueño, los datos insignificantes, porque ahí está la información más importante, ¿no? Dice, no me acuerdo nada del sueño, pero me parece que aparecía un número, una... ¿Puedes? Yo doy, pero no. A ver, un número, una cara, algo... Ahora se ha puesto rojo. Ahora se ha puesto rojo. Ahora de tanto que está, se ha puesto rojo. Si yo encantada, Hola, ¿sí puedes empujar? Empuja un poquito. Entonces no podemos pasar las cosas insignificantes aparentemente, porque ahí están las claves para interpretar el sueño, porque como hemos dicho, como se deforma todo para que la conciencia no se entere de nada, lo que pasa en la conciencia puede ser una tontería aparentemente, pero era para ocultar algo
importante, ¿no? Entonces Freud, por ejemplo, dice, en el sueño de Irma aparecía mencionado varias veces en la asociación libre el número 51. Entonces, claro, en lugar de considerar esto indiferente, que era una información que no venía a cuento, él lo persiguió. A ver, este 51 que lo he repetido 3 veces o me ha venido a la cabeza 3 veces debe ser por algo, ¿no? Y siguiendo esa serie llegó a los temores que a Freud le inspiraban los 51 años que él tenía, ¿no? Porque consideraba que era un momento peligroso para la vida de un hombre, los 51 años, ¿ves? Y en el sueño aparecía, no en el sueño manifiesto, pero cuando él empezó a asociar, le aparecía el número 51, lo repitió 3 veces y dijo, ¿y esto por qué, no? Por eso en el psicoanálisis se escucha lo que el paciente repite, dónde comete un lapsus, dónde comete un fallido, dónde se olvida de algo, porque ahí es donde aparece el sujeto psíquico, pero después de interpretarlo, eso es lo que, ahí es cuando tenemos que interpretar, ahí es donde está el psiquismo manifestándose, ¿no? En el error, en la repetición, en la confusión, en el olvido, ¿no? Porque todo eso es por acción de la represión, ¿no? Entonces aquí Freud nos va a hablar de ese efecto de la represión y de la resistencia en el análisis. Que la resistencia, dice, siempre que uno se psicoanaliza va a haber resistencia. Es un concepto teórico. Como hay represión, siempre va a haber resistencia. La resistencia en el análisis, ¿qué es? Llego tarde, ¿no? Es como una agresión al análisis, al analista. Me olvido del sueño. El olvido también es un efecto de la resistencia. Entonces, he soñado, le dice al psicoanalista, pero no me acuerdo del sueño. Es un efecto de la resistencia. Y trae un caso. Freud dice, es una persona, un paciente que dice que ha soñado, pero que no se acuerda del sueño. Entonces Freud dice, bueno, lo dejo pasar. Como si no hubiera soñado. Y sigue asociando libremente el paciente. Pero llega un momento en la sesión del análisis donde dice, hay algo, quiere hablar de algo, pero le resulta desagradable y está haciendo así el remolón para hablar de eso, ¿no? Y entonces el psicoanalista le ayuda a hablar de eso, aunque le resulte desagradable. Entonces, al hablar de eso que le resulta desagradable, se acuerda del sueño. Porque es la misma resistencia la que le estaba impidiendo hablar de eso que recordar el sueño. Entonces dice Freud, ¿ves? No se destruye el sueño cuando se olvida. No es que se haya destruido, no ha desaparecido. Cuando se superan ciertas resistencias a psicoanalizarse, aflora el sueño. Porque en el sueño es una vía regia de acceso al inconsciente, dice Freud. Es como esas vías romanas de entrada a la ciudad que eran las vías principales, ¿no? El sueño, cuando dormimos, la censura está adormecida también. Está relajada y por eso hacemos un sueño. Por eso recordamos el sueño también cuando lo recordamos, porque la censura está adormecida, porque durante el día la censura, en cuanto nos despertamos, la censura vuelve a tomar su vigor, su fuerza, y por eso nos olvidamos del sueño. A lo mejor lo recordamos cuando despertamos, pero como no lo anotemos, a medida que pasa el día te has olvidado del sueño, por efecto de la censura, ¿no? Pero sabemos que esa censura se relaja porque a veces nos acordamos del sueño, ¿no? Entonces está la represión que va a ser, la represión es fundante del aparato psíquico. Hubo represión y por eso todos esos deseos infantiles, sexuales, hostiles, se hicieron inconscientes, porque hubo represión, hubo un momento de fundación de nuestro aparato psíquico que hubo tanto también con ayuda del exterior, también porque alguien te dijo eso no se puede, ¿no? Y entonces tuviste que reprimir esas tendencias. Pero ya nuestro aparato psíquico también está preparado para, a partir de un momento de la constitución de nuestro psiquismo, reprimir esas tendencias. Luego siempre alguien del exterior, hay una amenaza, no, eso no se hace, eso no se puede, no, niño, eso no se puede hacer en cualquier lugar. O con mamá no puedes dormir con mamá. Siempre hay una amenaza desde el exterior, ¿no? Lo que llamamos amenaza de castración,
se dice en psicoanálisis, que es un momento fundante y muy importante de la fundación del aparato psíquico, cuando pasamos por el complejo de Edipo, que el padre generalmente, o un tercero, uno que hace de padre, es el que te pone los límites, te pone la ley, ¿no? Y el niño tiene que aprender, que no se puede todo, tiene que aprender y así se humaniza, se hace social, se hace un ser que puede relacionarse con otros humanos, no es un animalito, es un ser humano, ¿no? Entonces la represión es fundante del aparato psíquico, es necesaria, porque a veces también le damos una connotación negativa a eso de represión o censura, pero son partes del aparato psíquico que son necesarias y que están actuando en la producción del sueño y después también en el psicoanálisis, ¿no? Como hubo represión, va a haber resistencia a psicoanalizarse. Está todo el aparato psíquico organizado para no saber de lo inconsciente. Todo en el aparato psíquico y todo en la sociedad está organizado para que no sepamos de nuestro inconsciente. Es decir, que si uno quiere saber de su inconsciente, es un trabajo. Y además es una producción. No es que vayamos a encontrar algo que ya estaba, a buscar en nuestras profundidades eso que ya estaba. No, hay que producirlo. Es una novedad en cada uno producir su inconsciente, ¿no? Es una nueva producción. Porque también a veces desde el propio psicoanálisis, de escuelas psicoanalíticas que se desviaron del psicoanálisis, pensaron el inconsciente como que estaba sumergido en alguna profundidad. Y no, el inconsciente está, cuando hablamos, está en el mismo nivel del discurso. Pero claro, tiene que haber una escucha especializada para poder escucharlo e interpretarlo, ¿no? Siempre dentro de un pacto, de un marco analítico, un pacto entre el psicoanalista y el psicoanalizando y una disposición del que se quiere psicoanalizar a psicoanalizarse. No se puede ir interpretando a la gente por la calle si no se quiere psicoanalizar. Eso es una agresión, ¿no? Pero bueno, que todo se da dentro de esa complejidad, ¿vale? De ese aparato psíquico que hace sueños, gracias a que también hay censura, hay represión, hay resistencia, y estos son los que actúan cuando hemos olvidado el sueño. ¿Vale? Pero el sueño se puede... La prueba está que cuando uno empieza a analizarse o a estudiar sobre los sueños, empieza a recordar sueños que antes no recordaba, ¿no? Empieza a recordar algo de los sueños. O en el análisis a veces uno no recuerda su sueño y después cuando se levanta una resistencia aparece el sueño, lo empieza a recordar, ¿vale? Bueno, dejamos aquí por hoy, que es la hora. Perdona, a lo mejor es muy complicado, pero no sé si te lo sé preguntar. Cuando nos hablabas de alucinaciones, en alguna también es algo que pensamos que no, pero que en algunas personas, te he entendido, si no he entendido mal, que a lo mejor se queda como que lo ven como realidad o algo así. Entonces, por ejemplo, ese tipo de personas pueden cometer, pues, no sé, vamos a suponer un crimen, un no sé qué, y ¿podemos pensar que son malas personas o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Es otro aspecto. No tiene nada que ver. La locura no tiene nada que ver con la criminalidad. O sea, es decir, hay locos lindos y locos malos, como hay sanos lindos y sanos malos. No tiene nada que ver. Entraría... No. Lo vamos a ver el próximo día, cuál es el proceso por el que se produce la alucinación. Que vamos a ver la regresión el próximo día. Pero todos alguna vez alucinamos. Y bueno, los sueños son alucinaciones mientras dormimos, pero no las confundimos. Es que ahí he tenido un... Aunque a veces para nuestro aparato psíquico vale igual haber soñado algo que haberlo vivido. Y puede llegar a sentir culpa, por ejemplo, por una cosa que has soñado. Puedes sentir culpa por una cosa que has soñado porque a veces en el aparato psíquico conviven, se confunden. ¿Vale? Gracias. Bueno, de nada. Bueno, gracias.